En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. Hace justo una semana vivimos una jornada electoral que va a quedar probablemente en la memoria como una de las más significativas y para una parte del país tal vez la más significativa en democracia. Cerca de 8 millones de chilenos, un 62% de quienes concurrimos a votar el domingo pasado, rechazaron el texto constitucional propuesto por la Convención. Quizás la decepción de la ciudadanía partió el 4 de julio del año 2021, cuando un coro de niños empezaba a entonar nuestro himno nacional en la ceremonia de instalación de la convención y fue interrumpido por pifias. Siguió cuando la mayoría dominante de esa convención decidió que la primera declaración oficial fuera exigir la liberación de quienes calificaban como presos de la revuelta. En ese 62% hay diversos mundos, desde la centroizquierda a la derecha. Están representados los trabajadores, la sociedad civil, los gremios, iglesias, mundo rural, academia y millones de chilenas y chilenos que por distintas razones rechazamos el texto constitucional. Es importante identificar cada una de esas razones y tenerlas muy presentes en las decisiones políticas que vayan a tomarse en adelante. Lo que no está en discusión es que la victoria del rechazo es una derrota política para el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero fundamentalmente una derrota contundente para un proyecto ideológico de la llamada Nueva Izquierda, que en Chile está representada por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Buenas tardes, soy Isabel Pla y les doy la bienvenida en Radio Agricultura a nuestro programa Poder Positivo de este domingo, en donde conversamos desde todos los ángulos sobre el poder y cómo están abordándolo, especialmente en este primer ciclo, las mujeres en la política, en las empresas, la cultura. Saludo a quienes se están conectando con nosotros en este momento desde todo el país, gracias a la extensa red de emisoras de Radio Agricultura, de norte a sur, y en radioagricultura.cl. Y también quienes se están conectando a través de YouTube en el canal Agricultura TV. Recuerden que pueden seguirnos a través de redes sociales y hacer comentarios, críticas, hacernos llegar lo que les parezca importante. En Instagram la cuenta es @radioagricultura y en Twitter la cuenta es @agriculturafm. Tenemos un invitado hoy día que ha tenido una voz muy potente en los últimos meses, pero creo que fundamentalmente esta semana ha estado presente en todos los medios de comunicación. Es una protagonista de la política que está tomando decisiones muy importantes. Nuestra invitada es abogada de la Universidad de Chile, es magíster en Derecho Público de la misma universidad, tiene un currículum bien largo, yo estoy diciendo las cosas más relevantes nada más. Magíster nomás. Fue subsecretaria de las Fuerzas Armadas en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, fue también presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, ligado al bacheletismo, y en junio de este año fue electa ni más ni menos que como presidenta del Partido Socialista. Paulina Bodanovich, muy bienvenida a Poder Positivo. Hola Isabel, muy buenas tardes a todos los auditores y auditoras y muchas gracias por la invitación. Te corregí casi magíster porque ¿Todavía no? porque tuve guagua ahí ya. Y después me aboqué a la maternidad y nunca fui a defender mi tesis. Así que no me... ¿Estás a tiempo todavía? No. Es que hay muchas mujeres que les pasa eso. Vamos a hablar de eso más adelante. Mira, lamentablemente yo creo que ya pasó el momento, pero sí me sirvió mucho esos estudios porque fueron 2 años bien intensos de estudiar Derecho Público. No me arrepiento y menos de haber tenido a mi hija. Qué importante en la política es estudiar Derecho Público también. Así. Paulina, vamos a partir por el hecho más significativo, como dijimos en la editorial, tal vez no de la semana ni del año, sino tal vez para un sector importante como por uno de los hechos más significativos del país, de nuestra vida democrática. Tú dijiste en la semana en un programa
que me parece que lo transmitió Icare y otras plataformas, una declaración que sinceramente creo que es como la declaración más significativa desde el mundo de la izquierda o desde el mundo del apruebo democrático, que he escuchado en la semana, y hubiera sido interesante que se extendiera un poco más esa declaración. Dijiste, no logramos el domingo, con el resultado, no logramos un pacto social con la Constitución, lo que se le ofreció al país no reflejaba la diversidad de quienes conformamos Chile. ¿Cuál es, Paulina, tu análisis hoy del resultado del plebiscito? ¿Cómo miras tú ese 62%? ¿Y qué interpretación le das también a la transversalidad que hay, está representada en ese altísimo porcentaje? Primero quiero agradecerte la invitación y agradecer que exista este programa, Poder Positivo. Me parece fundamental hablar de lo bueno que tiene el poder, del poder femenino también, que tú también representas y has tenido posiciones importantes políticas, las tienes hoy día en tu partido, y cómo vamos construyendo el país. Hoy día es simbólico, es 11 de septiembre. Es un día en que se quebró la democracia. Algunos le llamamos golpe de Estado, otros le han llamado pronunciamiento militar, pero lo que es claro es que ese día se fracturó la democracia hace 49 años y es algo que no quisiéramos volver a vivir como chilenos y chilenas. Yo vengo de un homenaje al presidente Allende, que murió en La Moneda con una constitución, la constitución del año 25, que contemplaba derechos sociales, que contemplaba una visión del Chile que quisiéramos tener hoy día también. Pero esas visiones, y lo vivimos quienes, yo como presidente del Partido Socialista habiendo sido socialista desde que nací, porque De papá, nací, de familia y socialista. además yo nací en el gobierno de Allende, no viví ese gobierno, pero sí viví la dictadura, y para nosotros sabemos también lo que son las derrotas de los proyectos políticos, ¿ah? Como socialistas lo digo, porque el proyecto de la Unidad Popular, que era un proyecto transformador, que era un proyecto que quería darle igualdad a Chile, también careció de algo, que fue de esa suficiente amplitud de haber tenido apoyos más consistentes. Por lo tanto, a partir de eso hay una lección también aprendida. ¿Cuál es esa lección? Que tú para hacer los cambios que impulsa algún sector político no basta con la voluntad, no basta con el apoyo de un sector, sino que tiene que ser lo más transversal posible. Y para eso tiene que haber consenso. Y por eso yo hablé de que finalmente lo que necesitamos construir es un pacto social, a raíz de que el programa que me invitaron en ICARE tiene ese nombre. Pero finalmente la Constitución es un pacto, es un acuerdo de voluntades que dice cómo nos vamos a comportar como sociedad para el futuro. Eso significa, es mucho más, no es, por definición, no debe ser un proyecto político, ¿cierto? Mira, Sino que está por encima, tiene que garantizar la coexistencia de muchos proyectos políticos. Te lo pregunto. Así es. Mira, estuve en España hace unos meses y tuve oportunidad de hablar con muchas personas que participaron en el año 78, después del régimen de Franco, en la construcción de la Constitución, que fue aprobada por un 78% de la población en esa época. Y con grandes intelectuales, con políticos de esa época, socialistas, y uno me dijo algo muy cierto: una constitución, una buena constitución no es una constitución de izquierda ni de derecha, es una constitución. Y yo creo que ahora sí, tenemos la oportunidad de construir aquello. Y yo celebro la voluntad que tiene gran parte de la derecha en que tengamos una nueva constitución, porque solamente el Partido Republicano está en una posición Vamos a hablar de eso ahora. más dura. ¿Ah? Pasemos ahora a eso, ese fue un compromiso, efectivamente. Pasemos entonces Eso. ahora, pasemos, Paulina, ¿cómo seguimos? Porque está claro, ¿cierto?, que este es un tema, el tema constitucional sigue latente. Hay un compromiso de amplios sectores del país de tener una nueva constitución. A mí me gusta la constitución actual, te lo quiero decir con toda franqueza, pero evidentemente que me guste no quiere decir que no reconozca, ¿verdad?, que es un motivo de conflicto y va a seguir siendo un motivo de conflicto permanente, que una constitución necesita lo que tú acabas de decir, que fue lo que tú recogiste, ¿cierto?, de la historia reciente de España, que una constitución tiene que ser el piso en donde se mueven todos los mundos políticos y sociales y no tiene que ser un motivo de conflicto, como probablemente hubiera sido si se hubiera aprobado la constitución que se sometió a elección
el domingo pasado. ¿Cómo seguimos con esto? Porque ahí te lo quiero plantear, a ver cómo lo miran ustedes, cómo lo miras tú como presidente del Partido Socialista, cómo lo está mirando la centroizquierda o el socialismo democrático, ¿cierto? Hay una percepción de cansancio en la ciudadanía. Yo creo que esta semana quedó bastante en evidencia y es interesante mirarlo porque uno a veces desde el mundo político tiene como un narcisismo que cree que el mundo sigue funcionando con los mismos intereses. Hay un cansancio con el debate constitucional y con lo que sienten de alguna manera, es verdad, una parte del país que ese debate constitucional se come toda la agenda y se van postergando las definiciones políticas respecto de los temas de todos los días, violencia, delincuencia, inflación, migración ilegal, etcétera. Hay que apurarse en un nuevo acuerdo, hay que tomarse un tiempo para reflexionar. ¿Cómo ves tú, desde tu posición como socialista, lo que tiene que venir? Creo que Considerando que ya está instalada, ¿verdad?, la mesa en el Congreso con todos los partidos políticos. con los partidos políticos y también vamos a tener la obligación de escuchar a la ciudadanía. ¿Ah? Yo creo que el Congreso es, mira, por muchos años se ha criticado la democracia de los acuerdos, se ha criticado el Congreso, a veces con cierto, no porque sí, ¿ah? Porque también en el Congreso a veces se aíslan. Yo no sé si el hecho de estar en Valparaíso y estar encerrados ahí hace que a veces los parlamentarios pierdan un poco el sentido de realidad. Entonces, el hecho de que hoy día ya haya como un mínimo donde tanto las mujeres tenemos que participar, o sea, yo creo que la paridad llegó como una regla para quedarse y lo veo como algo muy positivo, pero también escuchar a la ciudadanía en el Congreso, que es la instancia de debate democrático por esencia, pero no puedes hacer esto solo entre los presidentes de partido, con los jefes de bancada y armar ahí una conversación eh, que sería como armar encapsulada solo de alguna eso, manera. como armar solo una conversación de hombres, por ejemplo, ¿ah? O una conversación solo de mujeres. Yo creo que tiene que ser una conversación de políticos, pero también con las organizaciones sociales, con la ciudadanía, escuchar, no sé, a los sindicatos, a la junta de vecinos, a las universidades, ¿ah? Porque todos tenemos algo que aportar para construir este nuevo proceso constituyente, porque no vamos a hacer la constitución, lo que vamos a hacer es habilitar una reforma a la constitución para tener y encauzar un nuevo proceso constituyente. En eso estamos y yo creo que tengo harta confianza, como te decía, en que se va a respetar la palabra y yo creo que eso es fundamental, o sea, en la política. Ahora, la palabra se va a respetar de todas maneras, estamos viéndolo. Te lo dejo planteado nomás, pues hay mucha inquietud respecto de qué manera se va a escribir esa constitución. Hay un cierto, yo me atrevo a decirte que hay como un cierto, quedó en el ambiente una cierta reticencia a una convención, como la que terminó su trabajo el 4 de abril y cuyo resultado fue rechazado el domingo pasado. Tengo una percepción de una mala experiencia para la mayoría de los chilenos. De hecho, yo creo que parte del 62% que rechazó era un rechazo a la forma como funcionó. Entonces, hay cierta inquietud, pero yo coincido también, ahora ya me pongo como vicepresidenta de un partido político, coincido contigo en el sentido que no es bueno adelantar, pero también creo que es importante que la política le permita a la sociedad reflexionar sobre lo que ocurrió, saber por qué se rechazó y si no tenemos un diagnóstico correcto, si no escuchamos, si no aquilatamos eso, podrían tomarse muy malas decisiones. Tú acabas de mencionar, Paulina, hablaste de la democracia de los acuerdos. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión hoy día, después de haber pasado el estallido social, los 3 años de crisis, una crisis que probablemente va a seguir, pero de una manera distinta, después del rechazo inmenso de la ciudadanía al texto constitucional, que era de alguna manera como un puñete a los llamados 30 años y a la democracia de los acuerdos? Y habiendo participado tú como subsecretaria en uno de los gobiernos de esos 30 años, que permítame adelantarte mi opinión, hay una valoración muy alta en el mundo de esos 30 años y son 30 años en donde el país dio pasos importantes y en donde millones de chilenos mejoraron sus condiciones de vida. ¿Tú crees que a lo mejor la centroizquierda debió haber tenido más coraje para defender su obra, haber levantado la voz con más fuerza y no haber, de alguna manera, de haberse subyugado
a este permanente fustigamiento del presidente Boric cuando estaba en la oposición, de varios de sus ministros, en general de figuras sobre todo del Frente Amplio, que calificaban los 30 años casi como vergonzosos. Creo que hay que irle dando más contenido a la política, Isabel, porque finalmente este péndulo que estamos viviendo, en que vamos de la izquierda a la derecha, no le hace bien al país. Porque finalmente, y no porque no haya alternancia, si la alternancia es buena. No, más si bien es, el clima social. Eso, no podemos ir de un extremo al otro permanentemente, porque es como un país bastante polarizado que no nos permite conducir acuerdos y avances. Entonces tú pasas del blanco al negro, del negro al blanco, y así vamos, y es bien agotador. Yo creo que, y por eso digo que hay que darle más contenido a la política. ¿En qué sentido? En que nosotros planteemos nuestras posiciones claramente. A mí me parece que, y yo peleé harto con esto a centro-izquierda por el rechazo, porque yo le decía, mira, que hay gente que no es de centro, ni es de izquierda, o sea, que no es de izquierda. Entonces, estos rótulos también que nos gusta tanto poner en Chile, yo creo que hay un centro que tiene que reaparecer. Un centro importante que antes ocupó la democracia cristiana y que se fue aplastando, aplastando. Entonces, al desaparecer el centro, finalmente la izquierda más dura se fue también apretando a la izquierda O sea, se va democrática. corriendo el cerco hacia la izquierda. Eso, porque mira, el socialismo democrático, que no les gusta mucho el término, a lo mejor no es el más feliz, Yo lo encuentro ¿ah? que es muy representativo, Paulina. Claro, pero el socialismo es democrático. El Partido Socialista es un partido que nace el año 1933, vamos a cumplir 90 años en abril, como un partido profundamente democrático, humanista. El mismo proyecto de Salvador Allende se llamó la vía chilena al socialismo, porque era una vía democrática. Nosotros como partido a diferencia nunca... de lo que estaba, porque nos están escuchando personas jóvenes también que a lo mejor no tienen claridad que en ese mismo momento se estaban viviendo los efectos de socialismos reales, marxistas, como el de Cuba, Claro. que habían llegado al poder no por la vía democrática y eran sociedades, siguen siendo sociedades de partido único. Entonces era como un contraste, ¿cierto? Claro, porque el año 59 se había instalado la Revolución Cubana como un modelo a seguir por muchos países latinoamericanos, y el propio Salvador Allende fue presionado, fue criticado y fue también forzado el avanzar sin transar de esa época que propugnaba Carlos Altamirano de nuestro partido. Bueno, tenías ahí dos visiones, una visión que era, y le llamaban reformistas, amarillos, o sea, lo mismo que se critica hoy día, se le criticaba a Allende. Tanto que el día del golpe de Estado, 11 de septiembre de 73, llega un compañero a La Moneda y le dice, compañero presidente, el partido me manda a pedir instrucciones. Y Allende le contesta, compañero, no me han pedido la opinión en todos estos años, yo le ruego que vaya al partido de vuelta. Así fue ese día. Oye, estamos conversando con la abogada Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Estamos conversando de la historia del Partido Socialista, de lo que está ocurriendo hoy día, del proceso constitucional. Paulina, ya que estás mencionando parte de la trayectoria del PS, te quiero contar y quiero mostrar también aquí en la cámara para quienes nos están siguiendo por YouTube, que me compré el viernes este libro, La historia oculta de la década socialista, de Ascanio Cavallo y la periodista Rocío Monte. Ascanio Cavallo tiene ya una saga sobre historias ocultas, yo leí las dos anteriores, Historia oculta del gobierno militar, Historia oculta de la transición, y este es su tercero. Y este es un libro que yo creo que va a ser muy significativo para ustedes también, porque lo que hace es contar, ¿verdad?, los gobiernos por dentro y por fuera del expresidente Ricardo Lagos y de la expresidenta Michelle Bachelet. Paulina, ¿qué te parece que comentemos un poco lo que ha ocurrido esta semana? Porque tú eres presidenta de uno de los partidos oficialistas, el más grande, digámoslo así con toda la claridad, lo puedo decir yo, no lo digas tú para que no te reten, pero el PS es el partido más grande, es el más antiguo, el que tiene mayor capacidad de articularse. No es un partido político que haya sido de la coalición original del presidente Boric, que esa coalición original está formada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, es la centroizquierda que se suma a este proyecto para la segunda vuelta, un cambio de gabinete.
¿Cómo tiene que seguir el gobierno? Un cambio de gabinete, en ese cambio de gabinete hay señales importantes, ¿cierto? La más poderosa de las señales es lo que leímos nosotros desde fuera, un comité político con 3 figuras del socialismo democrático, encabezado por la ministra del Interior, Carolina Toá, que es PPD, muy cercana al PS también, eh, y por la nueva ministra de las Express, que es la socialista Analía Uriarte, y que integra también otro socialista, no se nos olvide, que es el ministro de Hacienda, Mario Marcel. O sea, pasamos de una predominancia del Partido Comunista y Frente Amplio, lo que se veía, a una predominancia evidente y clara de la centroizquierda del PS. Pero lo que nos estamos preguntando mucho, y se están preguntando en las editoriales de hoy día, en las columnas de los diarios, de los medios escritos de hoy día, y sobre eso me gustaría escucharte, si es suficiente un cambio de gabinete para acusar recibo de la derrota del gobierno, o si te parece a ti también que este gobierno debiera ajustar su programa, que en sus reformas más emblemáticas tenía una simetría con el texto constitucional que fue rechazado el domingo pasado. Esa es la verdad. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero yo creo que hay una señal potente. Mario Marcel ha quedado bendito entre todas las mujeres. ¿Ah? Hay Puras mujeres, por un toda la comité razón. político que encabeza Carolina Toá, Analía Uriarte, la ministra Vallejo, y además se integró a la ministra Jara, ministra del Trabajo, este comité político. Y yo creo que en una buena decisión también del presidente, porque el mundo del trabajo, para nosotros también el Partido Socialista nace como el partido de los trabajadores y las trabajadoras manuales e intelectuales, así dice nuestro estatuto. Ay, qué interesante Sí, eso. porque en ese tiempo existía solo el Partido Comunista como partido de los obreros, y nosotros también sumamos a los trabajadores manuales e El de las intelectuales. fábricas, es muy emblemático el mundo obrero. Claro, y el Partido Socialista nace como un partido también de los trabajadores, pero no solo del mundo de los obreros, del obreros del salitre, estamos hablando del año 1933, y suma un montón de partidos socialistas. El Partido Socialista de Magallanes fue el primero. ¿Ah? Bueno, y tenemos esa representación a la que yo también insisto mucho en volver, con los desafíos que tiene hoy día el mundo de los trabajadores y de las trabajadoras. El tema de las plataformas, todo el tema de digital, Las 40 horas. ¿no? Y cómo ha ido mutando la relación laboral, ¿no? Con también otras características, el trabajo decente, cómo contemplamos el descanso como parte también de lo que significa ser trabajador o trabajadora, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema del gabinete, yo creo que es una señal potente, no solo el que estén varias mujeres, sino que se haya integrado la segunda coalición, que como tú dices llegó más tarde al gobierno. Fuimos invitados a formar parte del gobierno del presidente Boric en un principio, pero no formando parte de esto que se llamó el primer anillo. Por lo tanto, ese primer anillo estaba... Oye, calificado como muy desafortunada esas Sí, declaraciones también, mira, ¿no? pues las palabras a lo mejor no fueron las más felices, pero sí había un diseño político en el que el comité político estaba integrado solo por personas de apruebo dignidad. Y eso es una visión. Antes hablábamos de cómo no podemos estar políticos y ciudadanía disociados, hombres versus mujeres. Tampoco, si somos dos coaliciones, correspondía, creo yo, que estuviera solo una coalición representada en ese comité político, que es donde se toman las decisiones O sea, más frecuentes y que más lo que cotidianas. la sala de máquinas de un gobierno es el comité político. Así es. Entonces yo creo que es una buena señal que ambas coaliciones en nuestras miradas complementarias. Por eso insisto en que esto no es unos contra otros. Cuando hablamos de feminismo no es mujeres contra hombres, es complementarnos. Y en este caso también estas dos visiones que tienen que ver con los 30 años, tienen que ver con los aprendizajes de cada uno. Cuando yo te hablo de la crisis del 11 de septiembre de 1973, Carolina Toá es hija de José Toá, ministro del Interior del presidente Allende, que hace 52 años entró también a la moneda como ministro del Interior. Entonces, para nosotros no es solo simbolismo, también es haber vivido esa vida, que Carolina era una niña, yo era un bebé. No, pero un hecho que pero ella es marcó toda algo que su te vida. marca haber vivido una fractura institucional, y no queremos eso de nuevo, no queremos confrontación, pero también esto significa defender nuestras posiciones con firmeza. Queremos derechos, queremos igualdad, queremos avanzar a un país donde no solo el 1% sea el más rico,
Y eso no significa que estemos, a mí no me gusta, por ejemplo, cuando se habla de la ley contra los súper ricos, porque es como una cosa, como que uno tuviera envidia. Como un castigo. No, y como que mire, los súper ricos, así como que fueran malos. No, yo creo que al contrario, ojalá hubiera más súper ricos, pero que esos súper ricos también se pusieran la manito en el corazón y dijeran, oye, compartamos nuestra súper riqueza con el resto. Vamos a hablar sobre eso. Estamos conversando con Paulina Bodanovich, presidenta del PS. Vamos a una pausa en Radio Agricultura y volvemos en Poder Positivo. En la agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Volvemos este domingo 11 de septiembre a conversar en Poder Positivo con Paulina Bodanovich, presidenta del PS. Paulina, a propósito de lo que tú estás planteando, hay muchos empresarios en Chile que sienten que, y de hecho creo que así es, sin perjuicio de que siempre el sistema tributario y la recaudación está sujeto a ajustes, a mejoras, a modernización, en fin, pero cuando se habla como de que está bueno ya que compartan un poco, como que nunca hubieran pagado impuestos, y la verdad es que todos los empresarios de todos los tamaños en Chile, entre ellos me incluyo, porque yo soy una pyme, tengo una consultora chiquitita, pagamos ciertos impuestos, que si son muchos, que si son pocos, ese es otro tema, pero desde el chileno a pie que va a comprar pan y paga el IVA, hasta las grandes empresas, se pagan impuestos. No es que en Chile no se paguen impuestos, pero no me quiero detener en eso. Lo que quiero plantearte es lo siguiente. Cuando estábamos hablando del cambio de gabinete, lo que muchas personas están viendo es que, por ejemplo, tiene que notarse que la ministra del Interior ya no es Isquia Siches, sino que es Carolina Toá. Y tiene que notarse eso en las decisiones que se toman y en cómo se transmiten esas decisiones. Cuando nosotros escuchamos, la ciudadanía escucha a Monsalve, nos quedamos tranquilos cuando lo escuchamos al subsecretario Monsalve. De hecho, durante esa hora que el subsecretario Monsalve fue anunciado que iba a pasar, claro, que iba a tener un upgrade a las Express, yo te digo que yo en ese rato estaba leyendo Twitter y otras redes sociales y la inmensa mayoría de la gente decía, pero por favor que no se vaya, que no se vaya. Entonces cuando lo escuchamos a él, lo escuchamos con claridad, lo escuchamos decir que no se puede tolerar la violencia, etcétera, etcétera, pero nos está faltando la fuerza política en esa decisión antiviolencia, por ponerte uno de los temas, porque es un tema urgente en lo inmediato, Paulina. O sea, ningún país surge ni económicamente, ni su democracia se consolida, ni tenemos paz social, ni derrotamos la pobreza, si es un país con violencia. Pero nos falta, a mucha gente le falta como la potencia política frente a eso, porque además es un gobierno con figuras que en el pasado han tenido, en el pasado muy reciente, por cierto, han tenido posiciones bastante ambiguas respecto de esto. ¿Cómo lo ves tú? Yo a ti te he escuchado ser muy clara en esta materia. ¿Cómo ves tú o cuál crees tú que debiera ser o cuál es la orientación que le va a exigir el Partido Socialista a su gobierno en esta materia? En una materia que es emblemáticamente importante para la democracia. Sí. Mira, creo que hay cosas que tenemos que ir tomando decisiones de lado y lado. ¿Ah? Por ejemplo, cuando tú hablas de lo tributario, a mí me parece que podríamos avanzar y consensuar en hablar de justicia tributaria. ¿Ah? Porque para que exista justicia social tiene que haber justicia tributaria. Eso significa que el que puede pagar más lo haga, pero no lo haga obligado, no lo haga constreñido, ni lo haga porque le estamos quitando la plata. Claro, que depende mucho del mensaje entonces que mande. A eso voy. Que hablemos de conceptos que nos vayan acercando. ¿Ah? No quitarle plata a los súper ricos, sino que hagamos justicia tributaria. Cuando hablamos de materias de seguridad, yo creo que y en esto he hablado con profesores, yo estudié en el Liceo 1 de niñas de Santiago. Éramos muy amigas de los chicos del Instituto Nacional. ¿Ah? Qué fuerte debe ser para ustedes, qué duro para ustedes, niñas, hombres y mujeres que pasaron por esos colegios emblemáticos. El Liceo 1 de niñas debe ser el liceo más importante de Chile. Ver lo que está pasando hoy día, qué dolor, ¿o no? Por eso te lo comento, porque cuando nosotras estudiábamos, yo estaba en plena dictadura, empezaron las protestas, en aquella época yo era 83, 84. Recién ingresada al liceo, el 11 de mayo del 83, por primera vez no fui al colegio por una protesta, y mi mamá mandó una comunicación que adheríamos a la protesta. ¿Ah?
Entonces, esto era todo bastante Era escandaloso en esa época. muy simbólico Sí, también, claro. pero Yo nuestra estaba, forma... yo estaba en la universidad y yo me acuerdo que los ausentes, uno decía, ya no vienen porque están adhiriendo. Bueno, entre los ausentes varios profes. había que ser valiente además, porque era una época en que Yo había iba a clase. persecución política, claro, pero mi papá era una persona, un dirigente político que estaba bastante seguido, perseguido. Paulina es hija de Hernán Bodanovic. Así es. Y nosotros, bueno, sufrimos bastante amenazas, cosas que uno no quisiera volver a vivir siendo niña además. Entonces, ¿por qué voy a esta fecha? Que me parece emblemática. A nosotros en el liceo nos decían las inspectoras, si a ustedes las pillan en una protesta, se van expulsadas. ¿Ah? Porque el nombre del liceo, nuestra insignia, no podía ser expuesta a este deshonor de ser detenida, por ejemplo. O sea, más que por la causa, lo importante era porque tú no podías estar exponiendo al colegio a eso. Entonces, nosotros vivimos con una autoridad, la generación mía, las generaciones siguientes, donde había una autoridad muy marcada. Claro, algunos dirán es que era la dictadura. Sí, era la dictadura. Pero yo creo que a mí mi abuelita me pegaba una mirada y yo sabía que me tenía que sentar derecha. Yo creo que tú viviste lo mismo. No, yo soy mayor que tú. Y calladita más bonita. Entonces... y la verdad, sinceramente, que uno mira para atrás y uno dice, gracias. ¿Cierto? Porque tuve disciplina en mi vida, orden. Bueno, a eso quería llegar. A la disciplina, al orden. Respeto por el que piensa distinto. Porque cuando tú ves hoy día a estos jóvenes que están en el colegio, que se ponen un overol blanco, yo dudo si son estudiantes, en primer lugar. O sea, puede que estén matriculados. Yo creo que hay detrás personas, yo veo unos guailones de más de 30 años que los cicatean desde atrás, Paulina. Pero lo que te quiero decir, Isabel, es que lo que me parece es que cuando tú hablas con profesores, y por eso contesta larga historia de la dictadura y qué sé yo, bueno, cuando tú hablas con profesores hoy día y te dicen, yo le pongo un 5 a un niño, en cualquier colegio, mi cuñada es profesora y ha hecho clase en colegios vulnerables y clases en colegios de San Carlos de Apoquindo, y vienen los papás a reclamarle al profesor, porque ¿por qué le puso un 5 si mi niño estudió mucho? Sí, pero es que no se merece más. No, es que yo pago y quiero el 7. Y vienen a insultar al profesor, o el niño se portó mal y el papá, en vez de retar al niño, reta al profesor. Entonces, el tema de la seguridad no es solamente un problema de gobierno, no es solamente un problema de aplicación de las leyes, donde yo coincido en que si hay un delito flagrante tiene que intervenir la policía. Cuando tú hablas de Monsalve, yo quiero hacerle un reconocimiento a él porque él ha tenido la actitud que uno esperaría de todo funcionario público, que es estar a disposición de su jefe, que en este caso es el presidente de la República. El presidente le dijo, se va de ministro, me voy de ministro, se vuelve subsecretario, me vuelvo subsecretario. Él ha sido un funcionario público ejemplar, y en su conducta también, de conducción de las policías. Pero creo que tenemos un problema de autoridad en el país. No solo de las autoridades, de cómo, y lo he hablado mucho con profesores, tú vas a un restaurante, hay un niñito de 3 años al lado con un celular metiendo a todo volumen. Un niño que nadie le habla, que nadie le enseña nada, mi hijito siéntese, no se chorree, coma correctamente. Entonces yo no sé si ya estoy muy vieja y muy mañosa, o yo viví otra vida, porque a mis hijos que tienen 12 años, cumplió mi Arturito ayer, y mi hija que tiene 13 años, yo les enseño, eso se enseña en la casa, a sentarse, a no hablar o a hablar, a dirigirse a la gente, a saludar, a despedirse. Yo creo que nosotros podemos ser, a lo mejor, yo soy mayor que tú, pero me gusta escucharte lo que estás diciendo, porque me parece que es de un sentido común tan importante, tan de Chile, no sé cómo explicártelo, son cosas simples aparentemente, pero en la formación de un hijo, por ejemplo, en el comportamiento con los demás, está reflejada también el espíritu, el ADN de esa familia o de esa sociedad que a nosotros nos gusta del país, que es una sociedad de respeto. Cuéntame, ¿cómo ha sido? Tenemos 3 minutos, vamos a ir a una pausa, pero antes te voy a dejar esbozado, vamos a cambiar de tema y sería interesante que le contaras a quienes nos están escuchando ¿cómo es tu vida como mujer política, como presidenta de un partido como el Partido Socialista? ¿Cómo es tu vida en la familia en un país en el que todavía sobre los hombros de las mujeres
hay una responsabilidad mayor respecto al funcionamiento del hogar. Sabemos que en la teoría es responsabilidad de padre y madre y de hombre y mujer, pero todos sabemos que cuando un niño se enferma o le va mal en el colegio, los ojos se posan sobre la mamá. Vamos a una pausa, estamos en Radio Agricultura, en Poder Positivo, conversando con Paulina Bodanovich y volvemos en unos minutos. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Volvemos en Poder Positivo en Radio Agricultura. Estamos conversando con Paulina Bodanovich, presidenta del PS. Paulina, te había dejado abierta la conversación para que conversáramos sobre cómo es la vida de una política de fuste como tú, que ya ha sido subsecretaria, que es presidenta de un partido político. ¿Cuántos niños tienes? ¿Cómo es tu vida en la familia? Y además me gustaría mucho saber cuál es tu visión de cómo armar esta vida entre la vida pública, la vida política y la casa, cuando las dos compartimos, ¿verdad? En teoría, que la responsabilidad de la familia y los hijos es de hombre y mujer, pero todos sabemos que todavía cuando hay cualquier desperfecto en el hogar, sea un resfrío, una mala nota o que falta algo en la despensa, se ponen los ojos sobre la suegra. ¿Quién mira? ¿Mira al hijo o mira a la nuera? Oye, mira, mira, creo que es bien injusta la vida de las mujeres en general, ¿ah? No hablo por mí porque yo creo que tengo una vida que es realmente excepcional en ese sentido. Cuento con un marido que siempre ha sido muy comprometido con todas las cosas. A tu marido le gusta que tú tengas un proyecto de vida y lo compartes. Mira, yo me puse a pololear con mi marido cuando estaba en el liceo. Ya, él es hermano de mi compañera de banco del Liceo 1. Ah, no te puedo creer. Así que llevamos 25 años casados, pololeamos. O sea, esa casa tú vas de toda la vida, digamos. Pololeamos 9 años, así que llevamos más de 30 años juntos, desde niños, en el fondo de jóvenes, y hemos avanzado una vida juntos. O sea, yo no sería lo que soy si no fuera por él. Y por el apoyo que me ha dado. Y también él ha tenido proyectos en que yo a veces he estado atrás de él. O sea, hemos sido muy pares, muy partner. Cuando decidimos tener hijos, después de hartos años de casado, yo le dije, mira, está bien, yo quiero tener hijos, me encantaría, pero yo tengo que saber que tú vas a ir a las reuniones de apoderados, o sea, casi firmamos un pacto ahí, un pacto social, familiar, de cómo nos íbamos a conducir después de que fuéramos padres. Pensando en el proyecto integral de vida. Pero yo en ese tiempo no tenía proyectos políticos, yo era abogada, trabajaba, yo siempre he trabajado mucho, me gusta trabajar, hacía clases en la universidad, siempre me faltan horas del día. Entonces él me dijo, sí, ok, yo me voy a preocupar de esto, y él ha cumplido su parte del pacto. ¿Cuántos niños tienen? 2. Tenemos 2 hijos, una hija de 13 años, un hijo de 12. Bonitas edades. Antonia y Arturo, y mi marido Iván, que es un gran hombre, no solo porque se preocupe de las cosas domésticas, sino porque además es un tremendo papá y siempre está disponible. Nosotros no tenemos ayuda doméstica en la casa, los niños hacen sus camas, guardan su ropa, ordenan lo que pueden, funciona, se preocupan de la perra y funciona. Y todos tenemos roles. Yo le digo, esto no es un hotel, es una comunidad. Entonces cada uno tiene roles asignados, no tampoco con un calendario estricto, no, pero si hay que levantar la mesa, alguien la levanta, otro lava los platos. Mi marido le encanta cocinar, a mí también, pero nunca tengo mucho tiempo, y además me reta porque dice que soy desordenada. Bueno, y a mi hijo le encanta cocinar. En mi casa hay algo parecido. El que cocina siempre ha sido Felipe, mi marido. A mí nos gusta mucho la cocina, y nos dividimos las tareas entre los dos. No tenemos niños, pero nos tocó enfrentar a nuestros papás en edades muy viejitos, muy vulnerables. Claro. Mi marido a su papá y a su mamá, que pasaron los últimos años muy complicados, y ahí él apoyando a su hermana, de igual a igual, claro. y me acompañó mucho. Fue una maravilla cuando mi mamá pasó los últimos años de su vida también con una mayor vulnerabilidad, y nos compartimos la vida. Fuiste subsecretaria de las Fuerzas Armadas. A mí me tocó ser ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, y antes de cumplir 2 meses de ministra, me acuerdo que impulsamos y firmé un convenio que para mí fue muy importante como ministra y tiene que ver con tu trabajo, que fue un convenio con las Fuerzas Armadas. Lo firmamos, me acuerdo, en la escuela militar, comprometiendo a las Fuerzas Armadas en el sentido de
de que asegurar que sus reglas fueran de igualdad de oportunidades y sin discriminación para la integración plena de hombres y de mujeres en las estructuras, ¿cierto? Militares. En tu experiencia, ¿cómo hay avances? ¿Somos Chile un país en donde efectivamente hay igualdad de oportunidades en las Fuerzas Armadas para hombres y mujeres, en donde se están respetando las reglas? En mi experiencia me parece que sí, y que incluso también ha sido muy positivo regular lo que pasa cuando una institución o cuando alguna persona de esa institución no cumple esas reglas. ¿Hacia dónde debiéramos seguir avanzando en ese sentido? Bueno, pensando en la integración de las mujeres. cuando yo llegué... Perdona, y Sí. pensando siempre que las Fuerzas Armadas son, por supuesto, instituciones, ¿verdad?, que tienen una estructura jerárquica y que son muy, y tienen que funcionar de acuerdo a estándares de competencia y de preparación. Bueno, yo que soy bien mandona, lo pasé muy bien ahí dando instrucciones porque todo funcionaba bastante bien. Pero más allá de eso, yo te digo que como habiendo sido la primera mujer subsecretaria para las Fuerzas Armadas, porque... ¿Cómo sientes tú que fuiste recibida por los comandantes en jefe? Mira, yo llegué primero como al Ministerio de Defensa con el ministro José Antonio Gómez, llegué como jefa jurídica. Eso ¿ya? Fue con la presidenta Bachelet en el segundo gobierno. Yo llegué en mayo del 2015. Se fue Burgos y llegó Gómez. Burgos fue primero ministro de Defensa, tienes toda la razón. Yo estaba en el Ministerio de Justicia con el ministro Gómez. Yo no había trabajado nunca en ningún gobierno y había llegado ahí como jefa jurídica a dirigir los proyectos de ley, a impulsar, bueno, me tocó cambiar el Ministerio Público, hacer proyectos de ley antiterrorista que finalmente no se terminaron de tramitar. Tuve una participación legislativa bien intensa y me encantó ese periodo. Temas muy importantes. De 9 meses full. Así que cumplí justo 9 meses, del 18 de agosto al 18 de mayo. Así que tuve una guaguita ahí que se llamó Proyecto del Ministerio Público en particular. Y después nos fuimos a Defensa y llegué también como abogada. Y a los 6 meses se va el subsecretario Gabriel Gaspar, que ahora acaba de ser nombrado, otra vez, pero subsecretario de Defensa. Está interesante lo que está pasando ahí en Defensa. Sí. No vamos a preguntarle, sí, para qué le vamos a poner el problema a la presidenta del PS, pero ahí hay un nudo. No, pero está bien el ministerio. Y fíjate que ahí cuando llegué, yo no tenía conocimiento del mundo militar, no había trabajado nunca. Estamos hablando del año 2015. Claro, llegué yo siendo tú ahí tenías abogada, en justicia, además. Pero además, claro, para la gente no es, lamentablemente, no hay una relación con las Fuerzas Armadas desde la ciudadanía, no hay una relación cotidiana, permanente, sobre todo en Santiago, tal vez en regiones hay más, pero en Santiago es como bien distante. Entonces llegué yo, no tenía mucha idea de nada, me puse a estudiar, qué sé yo, a conversar, sobre todo, porque yo me gusta mucho interiorizarme de las cosas. Y una de las cosas que empecé a preguntar fue la cosa de la integración de las mujeres, pero a raíz de problemas que había, por ejemplo, construir protocolos de acoso sexual, que no había. Tuvimos que levantar una mesa a raíz de problemas y denuncias que había habido. La discriminación, ¿por qué no teníamos mujeres que entraran a la Academia de Guerra y salieran como oficiales de Estado Mayor? Respuesta, es que no pasan las pruebas. Entonces le dije, mire, tenemos mujeres en Chile que han sido hasta presidenta de la República, ¿cómo no van a pasar las pruebas? Las pruebas a lo mejor tienen algún sesgo, dije yo. Ese año ingresaron las 3 primeras mujeres a la Academia de Guerra. ¿Ves tú? Del ejército. Claro, pregunté por qué no había mujeres paracaidistas. Bueno, y fuimos integrando a las mujeres, logré al cabo de los 2 años y medio que fui subsecretaria, que quedara el servicio militar obligatorio, habilitado en las 3 ramas, porque hasta ese momento solo se estaba haciendo en el ejército, se integró la aviación, se integró la armada, logramos varias cosas. Incluso me preocupé de la ropa de las funcionarias y oficiales de ejército, porque los pantalones eran pantalones tan mal diseñados para hombres. Eran con forma de hombre. Claro. Entonces hablé con el comandante en jefe en ese tiempo y le dije que por favor les diseñaran los pantalones adecuados a su figura, porque no es lo mismo pantalón de la mujer que un pantalón de mujer. Entonces, pucha, que es importante que las mujeres... Mira, ¿qué hicimos nosotros después de esa gestión, que en el 2018? ¿Dónde están los protocolos? Los tomamos y dijimos, tenemos que tener
protocolos con mínimo estándar. A lo mejor Eso. alguna fuerza alguna institución le va a poner algún elemento que es importante para esa institución, pero tienen que tener una base estándar. Y a partir de ahí hacer las diferenciaciones. Y fue un trabajo muy bonito, a mí me encantaba reunirme también e ir mucho a terreno, a conversar con las encargadas del tema género, del ejército, de la FAT, de la Armada, además lo empoderadas, cómo entendían el tema. Y me tocó, Paulina, y esto fue muy lindo, ir a despedir a la primera votación de mujeres oficiales o futuras oficiales de la Armada a la Esmeralda, a desearles un feliz viaje ¿cómo se llama el viaje que hacen ellos? Con el Sí, buque escuela, claro. que les permita después graduarse, como recibirse. Fue muy bonita esa experiencia. Oye, ahí ¿Cómo? ¿Ah? te quiero comentar una cosa chiquitita a raíz de esto, de las mujeres en las profesiones. La que era dentista de la Armada, y que viajaba en el buque, tenía unas niñitas chicas y le decía que por qué se demoraba tanto, porque tenían que hacer la ronda en el hospital, en el buque hospital. Mamá, ¿cuánto tiempo vas a estar? No, es que me demoro mucho, le decía a ella, porque tengo que ir a lavarle los dientes a los moai. Esa era la historia, porque tenía niñitas Claro, muy chicas. claro, que no entendían la ¿Por qué ausencia de se la mamá. demoraba su mamá? Entonces, para que también entendamos que para las Mm, mujeres no mm. es solamente las que estamos en política, No, imagínate, también las mujeres que están en las Fuerzas Armadas tienen estos problemas, o las que son dentistas o médicas. Bueno, tenemos también claro, esa doble... ¿Mm? y a mí me gusta me gusta escucharte y me gusta que se reconozca también ese Sí. apego que es distinto tal vez al apego y que no se puede forzar al apego al hombro. ¿Cómo es tu feminismo, Paulina? Tu feminismo. Pucha, yo soy Por también lo más, que te hemos escuchado es bastante racional. yo creo que todo corresponde a la edad de uno también. Yo tengo 50 años, entonces no soy, a lo mejor, no tengo una formación académica feminista. Yo siento que el feminismo lo abrazo como una causa de igualdad entre las mujeres y los hombres, como también en estos roles que te decía yo, de que a veces me toca a mí estar más Eso expuesta, es, me más estás con apoyada. complementariedad, sí. Eso, y mi marido más apoyado por mí en otras ocasiones. No lo veo como una competencia entre hombres y mujeres. La verdad es que mi aproximación al feminismo va desde ahí. No soy una teórica del feminismo, no lo he estudiado, lo he leído, he tratado de aprender, porque también son desafíos para uno, como me es aprender economía o aprender temas que no son los míos propios de la formación de abogada. Sí creo profundamente en que hay un cambio ya de epocal, como dicen, lo veo en mis hijos, también con las causas de la diversidad sexual, cómo uno va discriminando cada vez menos, cómo no, también con la integración de tanto extranjero en el país. Cuando antes nosotros veíamos personas de color, no, la gente de Se nuestra edad, sacaban fotos cuando yo era chica. eso, y hoy Cuando día, llegaban los UNITA, yo vivía en claro, Concepción, a Talcahuano, siempre llegaban en la primavera, septiembre, octubre, y los días sábados y domingos iban a la Plaza de Armas en Concepción, y nosotros íbamos a la plaza a la salida de misa, me acuerdo los sábados en la tarde, y veíamos a la gente sacándose fotos con los claro. Marines, ¿verdad? Entonces De yo creo color. que eso, y hoy día mis hijos a mí me maravillan en lo que es entender la diversidad en su amplio concepto. Entonces, creo que ese es un país al que uno debiera estar, digamos, abierto a reconocernos lo distintos que podemos ser sin necesidad de convencernos unos con otros. ¿Ah? Yo soy católica, mi marido no es católico. Y nosotros convivimos, los niños son católicos porque yo los crié, mi Mamá abuela, pues. no, y su abuela y todos son católicos, y ellos hoy día también podrían decir, mira, ya no quiero ir a misa, ya no quiero rezar, y ellos ya son niños más grandes y pueden tomar su decisión, y si más adelante deciden que no quieren profesar la fe, bueno, ya es problema de ellos como personas también que tienen derecho a ser reconocidos en su identidad y en su decisión. Pero Pero tú le asignas valor a la formación inicial. lógico, o sea, yo creo que uno es producto de una forma de crianza. Mi abuelita era muy católica, así que yo les cuento a mis niños, Tu ¿ah? abuelita materna o tu abuelita? Materna, porque yo vivía con ella y con mi mamá.
Entonces, mi abuelita, yo les contaba a mi hijo, en Semana Santa nos hacía cerrar las cortinas y no se podía ver tele. ¿Ah? Ay, Entonces, yo me acuerdo que te acuerdas que no se sí, podía escuchar música ni nada, reírse porque el día mucho. Viernes Santo y el Jueves Santo se respetaba. ¿Ah? Entonces mi hijo me decía, ¿y no te aburrías? Claro Es que me un día de aburría. recogimiento, decía la mamá, Mi abuelita ¿cierto? decía, este es un día muy grande. Y mi hijo me dice, ¿tú no te aburrías? Claro que me aburría. ¿Y qué hacía? Nada, para aburrirme, le decía yo. Entonces, ellos, los niños de hoy día no se aburren. Ese es uno de los graves problemas que tenemos. Ah, Sí, qué interesante lo que está, ya, ah, ah. desgraciado, se nos pasó el tiempo volando, Vamos a tener interesante que lo que venir está. otro día. Ah, Oye, de capaz que tengamos un programa juntos, no ah, sería mejor. Oye, la UDI y la socialista, eso. Ah. ¿cómo es tu relación con la centro derecha? Entre paréntesis, a propósito que te hemos visto, te he visto en varias cosas con Chaguán y con Macaya, Sí, con la Luz Poblete con Macaya también. ya nos tienen de panelistas estables. Ah, Pero, ¿cómo vamos a empezar a cobrar. es importante que converse la centro izquierda con la centro Oye, derecha? ¿Cómo yo lo ves antes que tú? política, que abogada, yo creo que soy una conversadora innata y toda la vida me ha encantado el diálogo, conocer a otra gente. Soy muy curiosa en el buen sentido de la palabra, de saber las historias, no sé. Entonces, para mí no es difícil conversar con nadie y al contrario, creo que siempre que uno conversa encuentra, tal como encontramos, si empezamos a hablar entre nosotras, vamos a encontrar que tenemos amigos en común. Pero han ¿Ah? encontrado puntos de encuentro esta Sí, semana, que es una semana para nuestra huella democrática bien importante. mira, volviendo al inicio, el pacto social. Yo creo que hay ya bases para un pacto social. ¿Y cuál es ese? Que vamos a construir una nueva constitución basada en un Estado social y democrático de derechos, porque hoy día todos están por eso, que es reconocer en el fondo que el Estado tiene que ser un Estado más fuerte, más solidario, que esté al servicio de las personas para darles seguridad también, educación, Una base de dignidad. salud, pensiones dignas. Y en eso no hay dos versiones. ¿Cómo llegamos a eso? Lo vamos a discutir, pero de verdad que yo creo que Chile nos ha dado una segunda oportunidad y tenemos que tomarla. Oye, ha sido muy grato conversar contigo, Paulina. Te quiero dar las gracias. Sé que esta ha sido una semana en donde estás muy, muy demandada por los medios de comunicación. Era importante para nosotros en Poder Positivo, que es un programa que se dedica a analizar el poder y que en este primer ciclo ha puesto al aire a las protagonistas, a las mujeres protagonistas del poder. Era importante tenerte a ti como la líder del partido político oficialista más grande después de lo ocurrido el domingo pasado. Y yo me quiero despedir. Primero te quiero dar el micrófono para que te despidas y después me voy a despedir yo y voy a volver a recomendarles que lean o empiecen a leer, como empecé yo el viernes, el libro de Ascanio Cavallo que se llama La historia oculta de la década socialista. Es importante porque esto es parte central de los famosos y vilipendiados 30 años. Paulina, te ofrezco que te despidas. Muchas gracias, Isabel. Creo que así la conversación como la hemos tenido hoy día es como debiéramos conducirnos los políticos en el Congreso, en los partidos, siempre buscando el diálogo. Yo a veces también soy bien pesada y bien dura, no, no me quiero hacer aquí la buena onda ni la simpática. También a veces soy bien pesada y cuando defiendo mis posiciones también lo hago con mucha convicción y mucha fuerza. Pero que la forma no pierda el fondo. Yo creo que esa es una lección que aprendimos a partir del proceso de la nueva constitución, donde creo que la gente no solo rechazó el texto, que no le gustó, tampoco le gustó la confrontación, la falta de diálogo, el payaseo, ¿ah? Porque esto de que fueran disfrazados, Esa no, estética no. octubrista. Volviendo a la autoridad, yo creo que la autoridad tiene que comportarse como tal. Si tú tienes un rol, tienes que cumplirlo también desde lo formal, con seriedad, con estudio. No es que todos tengamos que saber de todo, pero tú tienes la obligación por lo menos de leer, de estudiar, de tratar de empaparte de lo que vas a ir a hablar, de escuchar a la gente que tú representas, porque yo soy socialista, soy presidenta de un partido y estoy en contacto permanente con la gente, con mi militancia, por Zoom, en terreno, porque también tengo que saber qué quieren ellos que yo diga como presidente del partido. No soy solo yo soy la cara de más de 40.000 personas que están detrás de nosotros como partido y que tenemos una obligación de representar. Entonces, esto es algo serio, no es un juego, porque finalmente las decisiones que se toman en el Congreso, en los partidos políticos o cuando tengamos una nueva
forma de conducir esta constitución en una nueva convención, bueno, pucha que es importante que asumamos la responsabilidad que significa esto. Esto no es para ir a lucirse, no es para la foto, es para el No es futuro para del darse los país. gustitos No es tampoco. para darse gustitos. Oye, bueno, me tengo que despedir, nos tenemos que despedir en este domingo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les deseo que el resto del día sea de descanso, de pasarlo bien, de disfrutar, dormirse una siestecita, a lo mejor almorzar rico con la familia, con los amigos, leer el libro. Los diarios están muy entretenidos, tanto los diarios digitales como los diarios en la web. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo en Radio Agricultura en Poder Positivo. Un abrazo para todos y todas. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.